El niño que ves en pantalla es Sergio Fernández, de apenas 7 años de edad, y vivió un infierno que para un niño de su edad resulta en un caso bastante desalmado y trágico. Sus padres, por motivos de diferencias, prefirieron separarse dejando a la madre de Sergio a cargo de su cuidado. Y aunque de entrada suene común, de hecho esto sería el comienzo de la desgracia. La madre de Sergio era una mujer inestable emocionalmente que llegó a amenazar a su expareja en muchas oportunidades en desquitar su frustración con el niño. Estas alertas hicieron que el padre denunciara insistentemente a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraba el pequeño. Aún así, las autoridades, con un desprecio absoluto por la vida de las personas, actuó de manera negligente, restando importancia a las palabras del denunciante, sin saber que las horas de este pequeño estaban contadas. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo a Morochino, que me escribió: Tess, me encantan tus relatos y el respeto con cual lo haces. Siempre te miro mientras estoy comiendo o en mis tiempos libres. Saludos y bendiciones desde Argentina. Muchas gracias por tu apoyo y por tu mensaje. Lo valoro con el alma y espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. También te envío un fuerte abrazo hasta Argentina y nuevamente gracias por estar aquí apoyando el contenido. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me escribió: como siempre, tu trabajo impecable. Muchas gracias por esas palabras, me motivan a seguir creando contenido. Gracias por el apoyo y por el comentario tan positivo, me motivas, como te digo. Ahora sí, te envío un gran abrazo cósmico y espero que todo vaya muy bien en tu vida. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido y cómo lo superaste? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. Con el paso de los años, la sociedad ha evolucionado para mejorar el servicio y la calidad de vida de los seres humanos que la conforman, procurando ser cada vez mejor, más sofisticada, con respuestas y acciones inmediatas ante las arbitrariedades o problemas de quienes la integran, haciendo de las grandes ciudades y los centros urbanos lugares cómodos y seguros para vivir, con cámaras de seguridad que nos vigilan, con sistemas de alarmas, con agentes veedores y supervisores que hacen respetar las leyes y las normas de convivencia que permiten que todo funcione bien. En teoría, desde un supuesto del deber ser, porque son estas instituciones dispuestas para la protección y el cuidado de la población civil, obligadas a prestar sus servicios de la mejor manera. Entidades como los bomberos, la policía, milicia, el sistema judicial, agencias de protección infantil y en general, las que permiten una sociedad democrática y sana, pero estas son también las que más fallan. No obstante, estas instituciones son administradas por personas, muchas de ellas vulnerables a la corrupción y a la ambición, ya sea por poder o por dinero, generando brechas institucionales, contradicciones ante las causas por las que fueron elegidos, haciendo de los intereses personales una prioridad sin más mérito que el capricho, provocando que la justicia solo sea para algunos pocos privilegiados, para quienes pueden pagarla, incluso fungiendo como aquello que deben combatir, grupos al margen de la ley o redes de corrupción, verdaderos elementos perjudiciales para la comunidad, gestionándose como la autoridad a costa de la negligencia y la impunidad. El señor Sergio Fernández, de 42 años y oriundo de España, habitante de Andalucía, vivió en carne propia la rabia y la frustración que provoca la negligencia institucional, especialmente cuando viene de aquellos que deberían cuidar y proteger a los afligidos, viendo cómo su hijo pequeño, quien tenía su mismo nombre, Sergio, sufría en manos de su propia madre, denunciando su tormentoso día a día, siendo ignorado simplemente hasta que ocurrió la tragedia que de muchas maneras pudo ser evitable.
El pequeño Sergio tenía 7 años de edad, vivía con sus padres y crecía seguro, pero ellos se separaron siendo él aún muy niño, apenas después de nacido. Su madre biológica, la señora Ana María, obtuvo la custodia legal tras la ruptura con su pareja, a quien acusó de maltrato físico y otro tipo de agresiones, sin pruebas al respecto, compareciendo con el menor de edad y logrando determinar sus horarios, encargándose de fastidiar a su expareja, manteniéndolo lejos del pequeño. Si bien Sergio Fernández podía ver a su hijo cada cierto tiempo, tras mucho insistir e incluso poniendo abogados de intermedio, con el paso de los años le fue limitada su compañía. Su expareja simplemente se desaparecía sin avisarle nada, ignorando las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, haciendo sufrir a un padre preocupado y tenso, al que la ley torpemente le arrebató un primogénito, poniéndolo en manos de quien sería su verdugo, una mujer impiadosa a la que llamaba madre. El niño sentía miedo de ver a su mamá cada vez que tenía que regresar con ella, generando una evidente empatía con su padre. El menor de edad se notaba realmente angustiado. A veces lloraba desesperado porque tenía que regresar a casa con ella, pues sabía perfectamente que su vida volvería a ser un infierno. Estas situaciones de intensa angustia no solo le ocurrían al niño cuando estaba de visita en casa de su padre o de algún familiar, también le sucedían en el colegio delante de sus compañeros o profesores, quienes notaban aquella actitud de terror intenso, de preocupación y de estrés, sospechando de la mujer ausente, quien tenía mala fama como cuidadora, habiendo descuidado a su hijo en varias ocasiones, olvidando recogerlo a la salida de la escuela en algunas jornadas. Presuntamente también lo golpeaba cada vez que se le venía en gana. Solía tratarlo de muy mala manera, como si en el muchacho viera reflejada la esencia de su expareja, a quien odiaba visceralmente. Lastimosamente el niño se volvió blanco de chantajes, burlas y amenazas por parte de la desesperada mujer, quien acosaba a su expareja para que volviera junto a ella, insistiendo obsesionada en que regresaran a estar juntos para ser novios otra vez, así fuera por la fuerza, amenazándolo con hacerle daño al niño si no se daban otra oportunidad, advirtiendo que golpearía al menor de edad o lo haría sufrir si no era condescendiente, desquitando toda su rabia y frustración en el indefenso infante. La señora Ana María también le pedía a su ex hacer ciertas cosas en contra de su voluntad, como enviar dinero extra a su cuenta o pagar sus gastos domésticos y emergentes, no precisamente relacionados con el niño. De lo contrario, ella juraba que se llevaría al niño lejos de él sin decirle el rumbo ni el camino, asegurándose de que nunca más volviera a saber de él. Nunca pensé que iba a hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible. Fueron las palabras del padre, el señor Sergio Fernández. Fueron más de 11 denuncias en menos de 2 meses, las que interpuso el señor Sergio Fernández, advirtiendo que su hijo se encontraba en grave peligro, pues no confiaba en su expareja y había recibido amenazas directamente de ella, jurándole que se desquitaría con el pequeño. Estas denuncias no solo fueron de manera telefónica, también se radicaron 6 denuncias más de manera escrita ante la Guardia Civil pidiéndoles protección y seguridad para su hijo. Sin embargo, no se tomaron cartas al respecto. Su petición y denuncia fueron ignoradas. En la policía mezquinamente el hombre siempre era ignorado, disminuyendo allí sus inquietudes con acciones burocráticas e inútiles, con papeleo innecesario. Asimismo era burlado en la entidad de servicios sociales y de protección del menor en España, donde los funcionarios al servicio de estas entidades
se mostraron sórdidos, desinteresados y hasta groseros, argumentando que no podían hacer absolutamente nada por él, pues no tenía la custodia legal ante la ley, tampoco la confianza, por lo que primero debían investigar rigurosamente al respecto, algo que supuestamente llevaban haciendo desde hace años, aunque las quejas por abusos al menor de edad habían incrementado recientemente desde los últimos meses, informando sobre la deserción escolar y la presunta mala alimentación que recibía junto a la negligencia doméstica, el abandono y otras sospechas de malos tratos. Posteriormente se demostró que dichas entidades encausadas a la protección de la primera infancia actuaron con desgana y desinterés, pues los sucesos se habían informado desde hace mucho tiempo atrás, desde hace casi 3 años, con pruebas, citaciones, visitas y momentos de sobra para ver cómo actuar al respecto en una situación crítica que no desconocían que involucraba a la niñez vulnerable, por lo que se tuvo que haber obrado con inmediatez, celeridad y profesionalismo, desplegando toda la capacidad posible, pues así lo dictamina la ley. El menor de edad lamentablemente fue encontrado muerto en el auto de su mamá, quien en un ataque de rabia quizás lo habría estrangulado ella misma mientras estaba en casa. Luego la mujer arrastró el cuerpo del infante hasta su auto tras haber amenazado a su expareja con que algo así sucedería si el tipo no cedía a sus peticiones inclementes, amenazas a las que no cedió. El señor Sergio mostró en el juicio algunos mensajes de audio que logró obtener, los cuales su hijo habría mandado a través de la aplicación para celular WhatsApp, con destino al teléfono de su abuela materna, informando el tormento que estaba padeciendo en casa de su mamá, desesperado y como señal de ayuda pidiendo con urgencia algún tipo de intervención. En el primer mensaje de voz emitido, el cual fue llevado ante la Guardia Civil de Huercal de Almería del 23 de septiembre de 2019, el niño decía que su madre le estaba pegando fuertemente, siendo maltratado física y verbalmente. En el otro mensaje de voz, el menor de edad le pedía a su abuela materna que, por favor, avisara con urgencia a su padre que su mamá le estaba haciendo daño para que fuera a recogerlo prontamente, pues se sentía en peligro. Ana María, la madre del pequeño Sergio, una mujer de 38 años, era consciente de sus actos. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando mató a su hijo en octubre del año 2019, pues estudios posteriores de su salud mental no indicaron que sufriera patologías mentales, tampoco traumas ni ningún tipo de delirios, siendo efectivamente una asesina en potencia, sin más motivos que los que generan los celos y la venganza, aunque fueran sentimientos producidos por su propio hijo, quien creció en sus entrañas y crió hasta los 7 años. No tenemos noticia de ningún tipo de enfermedad ni conocimiento de que ella haya tenido algún tipo de enfermedad mental. Fueron las afirmaciones de los expertos tras un internamiento involuntario en salud mental dictado por el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería, el cual se prolongó por algunos meses, del cual la mujer respondió con normalidad, expresándose con naturalidad y comportándose de manera racional durante todo el proceso, asumiéndose que estaba mentalmente sana. A pesar de las pruebas y las súplicas de un padre comprometido y triste, tanto ante la Guardia Civil de Huercal de Almería como los servicios especiales del Sistema de Protección de Menores de la Junta Andaluza, no respondieron a sus declaraciones, básicamente ignorándolo, insistiendo en que no habían pruebas suficientes para proceder a una acción legal, solicitando que mejor se mantuviera al margen del caso mientras supuestamente avanzaban las pericias, las cuales permitieron el siniestro desenlace. Gran parte de la antipatía gubernamental e institucional que recibía el señor Sergio Fernández
fue a causa de una denuncia que recibió previamente, la cual fue declarada nula e inválida por un juez que la encontró improcedente. Sin embargo, la acusación generó chismes e incomodidad, una mala reputación para el señor Fernández. El 5 de abril del año 2017, un par de años antes de la muerte de su hijo, la señora Ana María presentó una denuncia penal por supuestas agresiones contra el padre de su hijo, el señor Sergio Fernández, sin tener pruebas objetivas, quien presuntamente la había golpeado y humillado en repetidas veces. No obstante, se demostró que todo era una calumnia, por lo que el informe sobre violencia de género fue rechazado en febrero del año 2019, cuando irónicamente era el supuesto victimario quien ahora acusaba a la supuesta víctima de ser una potencial asesina, pero su argumento fue rechazado. Justo el día del homicidio, el señor Sergio Fernández fue personalmente en horas de la mañana ante la Guardia Civil para obtener información sobre una denuncia del mes de junio pasado, pues al parecer su hijo había dejado de ir a la escuela desde hace varios días, sin motivo aparente, tras denuncias escolares de que el niño no estaba comiendo bien y estaba recibiendo poca atención por parte de su cuidadora, además de sospechosas marcas y cicatrices de posibles agresiones físicas. Los organismos de socorro y atención a los que se acercó el señor Sergio se encargaron de hacer notar al preocupado padre que tenían casos más importantes e inmediatos, volviéndolo a menospreciar, diciéndole simplemente que debía seguir esperando al margen, que las cosas tendrían su solución en algún momento. Cuando el hombre perdía la calma y se ponía insistente o rudo en su actitud, las cosas cambiaban radicalmente. Con una ley incapaz de ayudarlo, pero plenamente capacitada para reprenderlo con fuerza, amenazándolo con que si seguía insistiendo en su causa, entonces él sería la persona arrestada y probablemente terminaría en prisión, durmiendo un par de noches en el calabozo, algo que en lo absoluto ayudaría a su hijo, pues era su expareja la que contaba con la custodia del menor de edad y no él. Ante los ojos de la ley, ella tenía privilegios, por lo que no confiaban en sus quejas. Efectivamente, el caso de negligencia doméstica se pudo prevenir fácilmente si las entidades correspondientes hubieran seguido los protocolos indicados y los conductos regulares, por lo que existe gran responsabilidad en las instituciones quienes fueron reprendidas por el Estado. Ante ellas, se han depurado responsabilidades y se han abierto investigaciones al respecto, pues en este preciso momento otro niño en España podría estar padeciendo un caso similar, quedando al riesgo de otra mortal negligencia, siendo ignorado por el Estado como lo fue el hijo del señor Sergio Fernández. Se pusieron denuncias en la Guardia Civil y hay un procedimiento que es llamar a la persona denunciada y que preste declaración, cuando hay un niño al que también se le debe oír. Una vez hecho esto, se va al juzgado que abre diligencias urgentes o previas. Eso se pudo hacer en varias ocasiones, pero que nosotros tengamos conocimiento, no se llamó a esta señora para declarar, nunca se actuó con la rapidez con la que se debió actuar. Fueron palabras de la Fiscalía. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 solicitó prisión provisional comunicada y sin fianza para la señora Ana María, luego de que el cuerpo de su hijo fuera encontrado adentro de su auto personal, el cual conducía en las norias de Daza, en el ejido, donde trató de pedir ayuda a una mujer que conocía, persuadiéndola para que no la delatara. No obstante, su plan salió mal, pues la mujer terminó por delatarla ante la policía, temiendo ser acusada por complicidad, reportando su crimen y permitiendo su arresto en el año 2019, cuando agentes de la policía interceptaron su vehículo. 5 años después de los sucesos, el Consejo Consultivo de Andalucía declaró que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Almería fueron negligentes en el ejercer de sus responsabilidades, permitiendo la muerte de un menor de edad, luego de ignorar las más de 10 llamadas de emergencia
que realizó el afligido padre. La ley ordenó que el señor Sergio Fernández debía ser compensado simbólicamente, pues el valor de un hijo no tiene precio, con una cifra aproximada de 140.000 euros como indemnización, dinero que podrá ser usado a su disposición. A pesar de las denuncias y los procedimientos jurídicos, de corazón el señor Sergio manifiesta que nadie se ha acercado a él humildemente en posición de ser humano para pedir disculpas o al menos dar un sentido pésame honesto. Nadie le ha pedido perdón por todo lo que sufrió su hijo y nadie se ha hecho responsable de lo sucedido, resaltando la clara falta de empatía por parte del establecimiento hacia él y los suyos. Nadie se ha dirigido a mí en más de estos 5 años para decirme, Sergio, lo hemos hecho mal, esto es lo que ha pasado. No se han dirigido ni a mí ni a mi familia. Si hay un menor de por medio, que menos que avisar a asuntos sociales, pero claro, hubo un verano de por medio, fines de semana. Parece ser que estos organismos respetaban las vacaciones. Te compensan económicamente, pero cualquier padre daría el doble o lo que fuese para que mi hijo volviese con él. Fueron las declaraciones del padre, el señor Sergio Fernández. Y antes de irme quisiera extender algunos comentarios sobre el caso que acabamos de ver. Justamente esto demuestra que el amor muchas veces también proviene de aquellos padres que dan todo por sus hijos, porque aunque las mujeres suelen ser más responsables con sus hijos, y de eso no tengo duda, existen casos como el de hoy, donde hay mujeres que de alguna forma distorsionan toda la relación familiar para sacar usufructo de ello, y quisiera resaltar en buena medida lo que hizo este padre: denunciar, buscar todo el tiempo la justicia, y de alguna manera lo que terminó sucediendo escapa de su control, porque él no es policía, él no podía interceder ante las decisiones que la investigación estaba tomando a cabo sobre el caso, pero sí hizo lo que estaba a su control, que era denunciar, que era insistir, que era tratar de hacer las cosas bien, y finalmente deja un mensaje bastante importante sobre también aquellos hombres que están netamente comprometidos con la construcción de una sociedad más sana y más justa. Así que quería destacar un poco esa parte de él, y también entender que la familia disfuncional termina siendo uno de los problemas más grandes que estamos afrontando en este siglo, y para ello quisiera invitarlos a todos para que seamos mucho más conscientes a la hora de generar familia, porque sin amor francamente no hay nada. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios si es que te interesa saber sobre mí. Si no quieres ver casos de True Crime, lo puedes hacer en Instagram en mi cuenta Soy Test Misterios, o si no en TikTok en mi cuenta Test Misterios. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.